Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un día más de vida que Él nos concede. Gracias porque podemos disfrutar de su gracia, disfrutar de su misericordia y sobre todas las cosas establecer el testimonio de que somos hijos de Dios. Porque dice claramente la palabra que a los que en Él creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy, estableciendo el testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Sentados juntamente con Cristo Jesús a la diestra de Dios Padre. Bendecidos en lugares celestiales por su gracia y por su misericordia. El día de hoy nos presentamos ante la tercera señal que Jesús estableció como parte de su ministerio sobre la faz de la tierra. Esta señal está contenida en el capítulo 5, los primeros 9 versículos. El propósito que Juan tiene es diferente a los propósitos de Mateo, Marcos y Lucas, porque mientras ellos establecen una serie de enseñanzas, de milagros, de prodigios, de liberaciones que Jesús realizó durante sus 3 años y medio en su ministerio sobre la faz de la tierra, Juan en cambio solamente presenta 7 grandes prodigios a los cuales él llama señales. Y el propósito de Juan no es solamente establecer que Jesús es Dios hecho carne, porque así lo presenta en el versículo 1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. No solamente tiene el propósito de establecer que Jesús es Dios, sino sobre todas las cosas establecer, óigalo bien y esto es bien importante, establecer el fundamento del evangelio del reino de los cielos para que nosotros podamos caminar teniendo el conocimiento de qué es lo que Jesús demanda de cada uno de nosotros. Es así como cuando estudiamos la primera señal descubrimos que Jesús establece al principio de su ministerio que el hombre ya no se justificará más por los rituales religiosos. Transforma el agua en vino, estableciendo que de allí en adelante el hombre ya no se purificaba por el medio del agua, sino por medio de su sangre representada en el vino, porque fue precisamente lo que Jesús estableció, declaró cuando aquella noche, la noche que fue entregado, él dijo: tomad, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Es el nuevo pacto en mi sangre. Así es que a partir de ese momento estableció que el hombre se justificaba, el hombre se purificaba solamente por la sangre de Cristo Jesús. Cuando llegamos a la segunda enseñanza o a la segunda señal, Jesús establece que el problema que el hombre tiene, el problema que la mujer tiene, no es un problema de fe, el problema es su incapacidad de poder creer, porque es precisamente por su incapacidad o por su necesidad de ver siempre prodigios, de ver siempre milagros como para poder creer, precisamente por eso es que no puede disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene como parte de su obra sobre la faz de la tierra. Llegamos entonces a la tercera señal, y en esta señal se nos presenta el misterio de la reconciliación. El misterio de la reconciliación es precisamente la misericordia de Dios, la misericordia que Dios ha tenido con cada hombre, con cada mujer, y por medio de la cual el hombre, la mujer, pueden acercarse al Señor. Vamos a leer versículo 1. Después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos,
Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y estaba allí un hombre que había 38 años, que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, le dice: ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Le dice Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Terminamos versículo 9. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se iba, y era sábado aquel día. La enseñanza se concentra en el lugar, en el protagonista de la sanidad y en el día. Entendiendo estos 3 escenarios, vamos a saber establecer en qué consiste la señal que Jesús nos está presentando durante esta tercera señal que Juan nos presenta acerca de sus hechos. El versículo 1 declara que Jesús iba camino a Jerusalén. Jerusalén representa templo. Cuando Jesús subía a Jerusalén, subía al templo. No sube a Jerusalén para ir con amigos, no sube a Jerusalén para visitar familiares, sube a Jerusalén exclusivamente al templo. Y esto es bien importante poderlo entender. Subir a Jerusalén es sinónimo de subir al templo. La pregunta que surge ahora es: ¿qué movió a Jesús para cambiar el camino y pasar por Betesda? Aunque si bien es cierto, Betesda está en la vecindad de el templo de Jerusalén, no era parte del camino, es decir, no era el camino que debía seguir. Si Jesús llegó a Betesda fue porque se desvió, y esto es importante poderlo entender porque representa la forma de operar de Dios. Se desvió y era porque tuvo un propósito particular. ¿Qué fue lo que movió a Jesús para desviar el camino y llegar a Betesda? Betesda significa misericordia, casa de misericordia. Y aquí comenzamos a establecer la señal que Jesús nos establece para cada uno de nosotros. Casa de misericordia. Por unos segundos, pensemos en lo siguiente. En la casa de misericordia había enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Ahora déjeme explicarle qué fue lo que estaba sucediendo o qué fue lo que sucedió durante este tiempo. ¿A qué fiesta se está refiriendo Juan cuando dice en el versículo 1 que era una fiesta de los judíos? Se estaba refiriendo a la fiesta de Sucot, conocida entre nosotros como la fiesta de las cabañas. ¿Por qué lo decimos? Por 2 razones particulares. La primera señal se hizo antes de la fiesta de Pesaj o Cordero Pascual.
a su regreso de Jerusalén, realizó la segunda señal. Es decir, entonces, primera y segunda señal están relacionadas con la primera fiesta solemne de los judíos. Esta duraba una semana. En este caso en particular, estamos también ante una fiesta que dura una semana. La segunda fiesta solamente dura un día, que es la fiesta de Shavuot, conocida también como Pentecostés. Esta fiesta dura una semana. ¿Por qué lo decimos? Porque en el versículo 7, cuando Jesús le pregunta al paralítico si quiere ser sano, él le dice: no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Y algo que debemos nosotros de entender, y es bien importante también saberlo establecer adecuadamente, es que el ángel no solía descender en cualquier día del año. El ángel descendía solamente durante el desarrollo de esta fiesta. Por eso nosotros entendemos que se trataba de la tercera gran fiesta solemne, la fiesta de Sukkot o la fiesta de cabañas. El ángel descendía durante el desarrollo de la fiesta solemne. No era durante cualquier día del año, porque ellos no podían estar allí durante todo el tiempo, durante todo ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque era el lugar escogido para que el rebaño llegara, el rebaño que iba a ser sacrificado en el templo. Por eso dice en el versículo 2 que en Jerusalén a la puerta del ganado había un estanque. Por esa puerta entraba el rebaño que iba a ser sacrificado en el templo. Así que no podían estar allí durante todo un año, sino que era solamente durante el desarrollo de esta fiesta, la fiesta de las cabañas o fiesta de Sukkot. Así es que, ¿qué fue lo que movió a Jesús para desviar su camino y llegar a Betesda? La misericordia. Y esto es bien importante. El evangelio se fundamenta en la misericordia. El evangelio vive por la misericordia. Por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Dios que el hombre puede tener acceso a la salvación. Y esto es algo que nosotros debemos de entenderlo adecuadamente. Es la misericordia de Dios la que nos ha dado la oportunidad de venir ante la presencia del Señor. Casi siempre destacamos es por gracia, y es cierto, la palabra del Señor lo declara, pero la gracia es el resultado de la misericordia de Dios, algo que nosotros no hemos sabido establecer adecuadamente. La gracia de Dios depende de la misericordia de Dios. Por eso Jesús se desvía del camino para establecer el fundamento del evangelio, misericordia. El hombre es salvo por la misericordia de Dios. El hombre es lo que es por la misericordia de Dios, no es por otra razón, es por misericordia. Vea lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Para poder disfrutar de la gracia, es necesario que entendamos acerca de la misericordia de Dios y sobre todas las cosas que nosotros podamos
establecer la misericordia de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Esto es bien importante. La razón del por qué en muchos casos hombres y mujeres se estancan en su crecimiento, en su desarrollo espiritual, es precisamente porque no saben establecer, no han sabido establecer la misericordia de Dios. Jesús se desvió de su camino precisamente para establecer la misericordia. El Evangelio vive por la misericordia, se establece por la misericordia, se desarrolla por la misericordia de Dios. Aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Y esto es algo que nosotros debemos de saber establecer adecuadamente en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros ministerios. Misericordia es lo que quiere el Señor. Jesús se desvía precisamente para establecer este principio. La señal consiste no solamente en la sanidad. La señal no consiste propiamente en la sanidad que realiza sobre el hombre paralítico que se encontraba, sino en el establecimiento de la misericordia. Si no podemos entender esto, realmente no podremos nosotros disfrutar ni establecer un evangelio de poder como el que se establece en las Sagradas Escrituras. Porque el evangelio no consiste solamente en predicar, el evangelio consiste en saber establecer lo que Dios quiere que nosotros establezcamos. Y claramente el texto nos está refiriendo que lo que Él demanda es misericordia. Vamos entonces al versículo 3. Dice, en esto yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. La pregunta que quiero hacer para que podamos entender acerca de la obra que Jesús desarrolla en esta señal es ¿por qué escogió al paralítico? Si el texto dice claramente que yacía en el lugar multitud de enfermos, cojos, ciegos, ¿por qué escogió al paralítico? La respuesta la encontramos en el versículo 5 y lo leo de nuevo. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. ¿Por qué lo escogió? Por una razón bien particular. ¿Cuál es? 38 años de enfermedad. Este hombre tenía por lo menos 38 años de edad. Si nació con este defecto como algo congénito, el hombre tenía 38 años de edad. De lo contrario, tenía mucho más. Una enfermedad que la adquirió durante el desarrollo de su infancia o durante el desarrollo de su juventud, quiere decir entonces que el hombre tenía muchos más años de edad. Pero lo importante para el entendimiento de esta señal es lo siguiente. Un hombre que no tenía la posibilidad de ser sano, aunque se encontraba en el lugar de misericordia y aunque año con año, durante los 7 días que duraba la fiesta, tenía la opción, porque el ángel iba a descender nuevamente. Sin embargo, en el caso particular de este hombre, él no tenía ninguna posibilidad de ser sano. Y lo voy a repetir, este hombre no tenía ninguna posibilidad de ser sano. ¿Por qué? Vea lo que dice el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Esta es la experiencia no solamente de esa semana. Esta fue la experiencia de años pasados, muchos
de sus años los pasó en ese lugar. Y era la escena que se repetía año con año. No tengo posibilidad. Sin embargo, el paralítico iba todos los años durante esa misma fiesta, porque él sabía que se repetía el evento de el ángel que descendía para remover el agua. Pero no tenía ninguna posibilidad. Esto nos enseña un concepto de misericordia que nosotros debemos de tener muy claro, y es el siguiente. Misericordia significa entregarle un beneficio a alguien que es incapaz e impotente de adquirirlo por sí mismo. No había forma de que este paralítico recibiera sanidad. No había forma, humanamente hablando, no había forma. Así es que Jesús establece que misericordia es precisamente un beneficio que Él entrega a alguien que es incapaz e impotente de poderlo recibir por sí mismo. ¿Sabe? Eso es precisamente lo que Dios está demandando de cada una de nuestras vidas. El que sepamos actuar con misericordia para con otras personas. Misericordia no solamente tiene que ver con compasión. Misericordia no solamente tiene que ver con darle algo a alguien temporalmente. Misericordia tiene que ver con restituir a la persona y darle la posibilidad de no seguir viviendo como ha vivido hasta ese momento, sino reconstruir su vida de forma tal que haya un cambio entre ese momento a partir de allí en adelante. Esto es misericordia. No solamente tiene que ver con sentimientos, no solamente tiene que ver con compasión, no solamente tiene que ver con desbordarse para satisfacer temporalmente la necesidad de una persona. Tiene que ver con cambio radical, tiene que ver con transformación, porque Jesús transformó la realidad de este hombre que año con año visitaba durante esta misma fecha el mismo lugar. Transformó completamente su realidad. Esto es misericordia, y hacia esto el Señor nos está llamando. No solamente es un beneficio temporal, sino la transformación total de la vida de la persona. Por lo tanto, cuando hablemos de misericordia y nos veamos inclinados a actuar por ella, entendamos que tiene que haber un cambio radical, rotundo en la vida de aquella persona hacia la cual nos estamos desbordando en misericordia. Lo segundo que tenemos que ver con respecto a la sanidad del hombre paralítico es que Jesús no lo sacó necesariamente de un estado de enfermedad. Y esto lo voy a repetir nuevamente. Jesús no lo sacó necesariamente de un estado de enfermedad. Jesús lo sacó de su condición de pecado. ¿Por qué razón? Si usted va al versículo 14, leemos lo siguiente. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. La señal no solamente consiste en una sanidad como lo establecía al principio. La señal consiste en haberlo sacado de una condición en la que él estaba viviendo, en este caso una condición de pecado. La misericordia tiene un propósito y no es solamente beneficiar temporalmente a la persona. Si no hay un cambio radical en la persona, no podemos decir que es misericordia, porque la misericordia tiene como propósito transformar la realidad de aquella persona.
Por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje de misericordia, el mensaje que transforma, el mensaje que vivifica, el mensaje que devuelve a la persona a la condición original con la cual Dios lo formó. Resolver la situación de alguien de forma temporal realmente no se puede decir que es misericordia. No es misericordia, porque el propósito de la misericordia es sacarlo de su estado, del estado en el que él se encuentra. La señal que Juan nos presenta como el hecho que Jesús hizo no consistió propiamente en la sanidad, en haberlo sacado de un estado de enfermedad. Consistió en haberlo sacado de su estado de esclavitud, de su estado de pecado en el cual él había vivido durante toda su vida. ¿Por qué Jesús se movió del camino? Para establecer misericordia. Y escoge a este hombre que no tenía la posibilidad de ser sano por medio del removimiento del agua que el ángel hacía, para establecer, óigalo bien, para establecer que misericordia es un beneficio no temporal que se le entrega a una persona que es incapaz de poderlo recibir por sus propios medios, pero tiene el propósito de transformar completamente su vida, de hacer que todas las cosas cambien a partir de ese momento. Lo último que tenemos que destacar es lo que se establece en el versículo 9. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se iba, y era sábado aquel día. ¿Qué importancia tiene que Juan nos diga que era sábado aquel día? El resto del relato lo explica claramente, porque inmediatamente los judíos, es decir, los religiosos de aquel entonces, cuestionaron de que Jesús hubiera sanado a este hombre precisamente en sábado. Y esto nos enseña lo siguiente: hay hombres que están atados por las enfermedades, pero hay hombres que están atados por sus creencias. El hecho de que Jesús realizó este acto, esta señal en sábado, tuvo un propósito particular. Estaba dirigido a enseñarnos que no son paralíticos solamente aquellos que están sufriendo una enfermedad física, son paralíticos aquellos que están atados por sus creencias, que están atados por sus creencias religiosas, que están atados por sus convicciones sociales, que están atados por sus convicciones morales, que están atados por sus convicciones cotidianas. Y a esto está dirigido la señal que Jesús establece. Jesús está estableciendo: es necesario que el hombre sea libre. Por eso en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32, nosotros leemos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta tercera señal entonces, y de esta manera se está concluyendo el primer año del ministerio terreno de Jesús sobre la tierra, establece que es necesario que el hombre sea libre de todo aquello que le ata, de todo aquello que le mantiene lejos de la comunión con el Señor. El mayor problema, decíamos cuando estudiábamos la segunda señal, el mayor problema que el hombre tiene, que la mujer tiene, es precisamente su incapacidad de creer. Y esto no es porque sea un conflicto de fe, esto es precisamente porque el hombre no ha sabido desarrollar, porque la mujer no ha sabido desarrollar comunión con Dios. Es necesario que el hombre sea libre, porque los impedimentos
que el hombre tiene para tener comunión con Dios son precisamente sus creencias, son sus convicciones, es su forma de pensar. Así fui enseñado, así fui educado. Yo he escuchado muchas respuestas de esta forma. Así me enseñaron y así me voy a mantener viviendo. Mientras tú no rompas tus creencias sociales, mientras tú no rompas tus creencias familiares, tus creencias generacionales, mientras tú no rompas tus creencias religiosas y te acojas a la misericordia de Dios, no podrás, óyelo bien, no podrás ser sano. La pregunta que se destaca aquí es, ¿quieres ser sano? El paralítico le respondió, no tengo hombre que me meta. Cuando el ángel remueve las aguas, ¿cuál es tu respuesta? Son tus creencias. Son tus creencias las que no te permiten tener comunión con Dios. ¿Quieres ser sano? Señor, me enseñaron a actuar de esta manera, me enseñaron a vivir de esta forma, me enseñaron que no debo cambiar de religión, me enseñaron que esto es como yo debo de actuar. Mientras sigas atado por tus creencias, no podrás ser sano. No puedes ser sano, no puedes tampoco tener comunión con Dios. Por eso la enseñanza que se nos presenta a través de esta señal es la misericordia de Dios. Está disponible, pero es necesario que puedas romper con todo aquello que socialmente, que religiosamente, que familiarmente, que como lo aprendiste, que lo puedas romper, porque es la única forma para que puedas disfrutar de la misericordia de Dios. Te bendigo, que el Señor te dé entendimiento para que puedas romper con todas tus creencias y puedas acogerte a la misericordia del Señor. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.